Buenos días, esta es la práctica número 5 de taller y en esta práctica vamos a ver acerca del amplificador operacional. Un amplificador operacional a menudo es conocido como OP-AMP por sus siglas en inglés Operation Amplifier. Es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia, acoplado en corriente continua, que tiene dos entradas y una salida. En esta configuración, la salida del dispositivo es generalmente de cientos de miles de veces mayor que la diferencia de potencial entre sus entradas. Esta, donde está el signo de negativo, en la entrada inversora. Esta es la entrada no inversora. Y esta es la salida. Esta es la salida. Este aquí, donde está el signo, en este pin 11, es el más V sub S. En este pin conectamos el polo negativo, el polo positivo de la fuente de alimentación y en este negativo. Muy bien. Vamos a comenzar con la práctica. Y nos dice el primer circuito, que es este. Diseñaremos una fuente variable de 0 voltios a 10 voltios. 0 voltios a 10 voltios que nos proporciona una corriente máxima de 20 miliamperios, por lo cual debemos hacer el siguiente circuito. Inciso A. En base a la simulación tenemos que responder. Si colocamos un voltímetro en los extremos de la resistencia RL, los componentes son una resistencia RL, que en este caso no le puse valor. El amplificador operacional es un LM324, una fuente de batería 12 voltios, también aquí 12 voltios, un potenciómetro, aquí el sensorizado tierra, igual aquí, y el voltímetro, que nos va a servir para ver cuántos voltios tienen el porcentaje que vamos a ver que al momento de variar el potenciómetro. Tenemos que ver cuántos voltios está en 0, en 25%, en 50%, 75% y 100%. Vamos a comenzar. Empezamos, vamos a dar play. Si podemos observar, aquí tiene en 0%, tiene 0.01 voltios. Lo llevamos hasta 25%, observamos 25%, nos da 3 voltios. Ahora lo llevaremos a 50%. Perdón, me pasé. 50%, si podemos observar, tiene 6 voltios. Luego nos dice que tenemos que llevarlo al 75%. Lo llevamos. 75%. Si podemos observar, nos da 9 voltios. Ahorita es al 100%. 10.7 voltios. Así es el voltaje que nos da a cada porcentaje que nos va pidiendo. Ahorita el inciso B siempre de la primera serie nos dice: conecte un LED con su respectiva resistencia en lugar de RL. Perdón. Y mida la corriente. ¿Cuál es la corriente que asume este? Vamos a hacerlo. Muy bien, este es el inciso B, que nos dice que tenemos que ver con la resistencia. Vamos a empezar variando el potenciómetro. Después le damos play. Si podemos observar, aquí está en 0% el potenciómetro y no tiene nada de corriente, ni el LED está encendido. Vamos a encender. Aquí todavía sí. Si podemos observar ya aquí, cuando tenemos el potenciómetro a 28%, el LED ya enciende, pero sigue la corriente de 0. Aquí ya se le da 0.01
amperios. La intensidad de LED va cada vez más grande. 0.02. De aquí de 83% para el 100%, la corriente es de 0.03 amperios y la intensidad de LED va mejorando. Bajamos. Observando que el LED va disminuyendo cada vez más. Y los amperios. La corriente que asume es de 0.01 amperios en 50% y 0.03 amperios al 100%. De 83% a 100% es de 0.03 amperios. Que sería 30 miliamperios. Y 0.02 amperios, 20 miliamperios, del 55% al 74%, ahí llega hasta 20 miliamperios, después así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la corriente que asume este? Al 100% es de 0.03 amperios y el 50% es de 0.01 amperios. Este fue el circuito número 1 y pasamos al circuito número 2. Muy bien, este es el circuito número 2, que es un circuito comparador. Sus componentes son una batería celular de 12 voltios, dos resistencias de 10K, el amplificador en este caso es un UA741, un LED rojo, otra resistencia 1K, el potenciómetro, y en este caso utilizaremos el osciloscopio. Nos dice, capture el siguiente circuito para su simulación y responda a las preguntas. ¿El comparador funciona como comparador inversor o no inversor? Ahorita lo veremos. Veremos de ahí. Aquí tenemos configurado a 10 voltios y 2 milivoltios, 10 voltios. Configurado tenemos estos canales, tenemos el canal C y el canal D apagado y lo tenemos a 200 milisegundos, la frecuencia de tiempo. Muy bien, empezaremos variando el potenciómetro para ver cómo es su onda. Vamos variando, potenciamos y podemos observar la señal de entrada, que en este caso es la María. Pausa aquí. En este caso es la María. Va subiendo poco a poco. La señal de salida, la azul, se eleva y se queda estática. Muy bien. Aquí está el 70%, lo llevaremos hasta el 100%. Sigue la señal de entrada subiendo y aquí está. La señal de entrada se eleva. Bajaremos. Podemos observar la señal de entrada bajando poco a poco, la María, y la azul, la celeste, bajo gradualmente. Entonces, respondemos a las preguntas. Poner en pausa. ¿El comparador funciona como comparador inversor o no inversor? Funciona como un comparador no inversor. Muy bien, y nos dice la pregunta B, conectando el osciloscopio al pin de salida del amplificador operacional y observe la gráfica. ¿Qué sucede cuando el voltaje de la señal de entrada es mayor que el voltaje de referencia? La forma de onda es mucho mayor, ya lo vimos en este caso. Esto es porque en este circuito la señal es ligeramente mayor que la de referencia. El voltaje de salida del amplificador será casi igual a más VSS. El LED enciende cuando es mayor porcentaje y apaga cuando es menor porcentaje. Les explicaré un poco qué es el comparador no inversor. En este circuito la entrada inversora se encuentra conectada a tierra y la señal
se aplica la terminal no inversora. La terminal no inversora es aquí donde está el signo positivo. Muy bien. Del amplificador operacional, y por lo tanto se dice que la señal de salida que obtendremos estará amplificada y en fase con respecto a la señal de entrada. Para controlar la ganancia del amplificador hacemos uso de dos resistores externos, lo cual determinará la magnificación de la señal. Muy bien, ahorita nos pasamos al circuito número 3, que será un circuito inversor. Perdón, me confundí con lo del comparador. El comparador no inversor, en este circuito la señal de referencia se aplica a la señal de entrada y la señal a detectar a la entrada no inversora, con el fin de que cuando el amplificador compare señales, si la señal a detectar es ligeramente mayor que la de referencia, el voltaje de salida del amplificador operacional será casi igual a 8. Esto es lo del comparador no inversor. Muy bien, ahorita nos pasamos al circuito número 3, que es un inversor. Nos dice las instrucciones que tenemos que hacer el siguiente circuito para su simulación y responder a las preguntas. ¿Cuál es la ganancia calculada de forma matemática del amplificador operacional? Del amplificador. La ganancia de 1 voltio, porque se puede observar que la salida se invierte respecto a la entrada y por eso la ganancia se observa que es de menos 1 voltio. La ganancia es de menos 1 voltio, perdón. ¿Cómo lo calculamos? Con la siguiente fórmula, que es: el voltaje es igual a menos resistencia 2 de 10K dividido la resistencia 2K por 0.2 voltios, y esto nos da una ganancia de menos 1 voltio. Muy bien. El inciso B, tenemos que conectar el osciloscopio al pin de salida del amplificador operacional y observar la gráfica. La magnificación del amplificador operacional corresponde con el valor calculado en el inciso anterior. Daré play. Esta es la forma de la onda. Observaremos acerca de la pregunta. Si podemos observar de 1 voltio, aquí está 1 voltio. A 1 voltio. Entonces, como aquí está 1 voltio, al momento de grabar sería a menos 1 voltio. Porque está en negativa. Aquí está en positivo y negativo, y sería menos 1 voltio. Entonces, sí corresponde con el inciso anterior, porque se observa que la salida se invierte respecto a la entrada. Aquí está invertida. Y como aquí se observa que es de menos 1 voltio en señal positiva, señal negativa será de menos 1 voltio. En base a la respuesta anterior, ahorita nos dice: la salida está en fase o invertida respecto a la señal de entrada. Si podemos observar, está invertida. ¿Por qué? Yo quitaré esto. Está invertida porque al momento esta señal, que es la señal de entrada, la amarilla, la señal de salida, la señal celeste, no están conformes con los picos. Cuando la señal de salida, que es la azul, baja, está en el negativa, la señal amarilla positiva está entrando, está saliendo. Aquí está invertida, si podemos observar. ¿Por qué? Está configurado. Ahorita miraremos. En base a la respuesta anterior, define si el amplificador operacional está configurado amplificador inversor o no inversor. Tenemos que justificar la respuesta que di, que está configurado como inversor, porque en la señal de entrada no se desfasa. Cuando está en desfase es que los picos conforman. Por ejemplo, sería que van igual.
aquí iría el pico igual a este, aquí bajaría la señal amarilla, subir, y así sería igual a la señal celeste. Presenta una impedancia de entrada igual a R1, es decir, presenta una muy mala impedancia comparado como un no inversor. Como dije, este es un inversor. En este circuito la entrada no inversora se encuentra conectada a tierra y la señal se aplica a la terminal inversora del amplificador operacional, y por lo tanto se dice que la señal de salida que obtendremos este amplificador es invertida con respecto a la señal de entrada. Esa es mi justificación porque está invertida y porque es inversor, porque está configurado como inversor. Muy bien, ahorita nos pasaremos al circuito número 4. Sí, número 4, que es un sumador no inversor. Este es el circuito número 4, el sumador no inversor. Tenemos 3 resistencias, una de, lo acercaré más, una de 9K, 30K y 15K. Y otra resistencia de 3K. El amplificador, este es un op-amp, y el osciloscopio. Tenemos en la señal de entrada unas formas senoidales para poder observar bien la forma. En este circuito solo nos pide que conectemos el osciloscopio y observemos la forma de onda. Le damos play. Lo tenemos configurado. Esta es la forma de onda del osciloscopio. Al momento de conectar el osciloscopio, el sumador no inversor, podemos observar la forma de onda. Esta es la señal de entrada, y la señal de salida es azul. Esta es la forma de onda en el circuito número 4 del sumador no inversor. Como dije, están conectadas a la señal de entrada unas formas de ondas senoidales para observar bien la gráfica. Muy bien, nos pasamos al circuito número 5, que en el circuito número 5 sería un oscilador de puente de Wien. Este es el circuito número 5, el último, que explicaré que es un oscilador de puente de Wien. Es un oscilador electrónico que genera ondas sinusoidales mediante el uso de un amplificador operacional en el cual la red de alimentación está compuesta por los 4 resistores. Muy bien, los componentes serían 2 baterías de 12 voltios, las resistencias, una de 5K y otra de 10K. La otra resistencia sería de 5.305K y igual a esta, la número 4, la resistencia 4. Tenemos 2 capacitores, que los dos son de 100 nanofaradios. El amplificador, la señal de entrada VX y la señal de salida V. Muy bien. Nos dice el inciso A: conecte una punta del osciloscopio a la salida del oscilador. Este es el oscilador. Y dibuje la forma de onda resultante. Miraremos la forma de onda. Play. Esperamos. Y esta es la forma de onda resultante del oscilador. Esta es. El inciso B del circuito número 5, tenemos que calcular el periodo según los valores que muestre el oscilador. El periodo la respuesta es de 1.2 segundos del periodo y la frecuencia es de 833.33 MHz. ¿Cómo calculé el periodo? Calculé el periodo de T2 aquí, T2 y T1. Aquí calculé el periodo. Esos dos los resté y
y me salió 1.2 segundos. Después la frecuencia solo se divide, que sería 1 dividido 1.2 segundos, y para que me salga 833.33 MHz de la frecuencia. Muy bien, esta fue toda la práctica número 5. Muchas gracias.